noches, bienvenidos al análisis y las entrevistas de las 8:45, miércoles por la noche, totalmente en vivo, junto a Carmina Valdizán. Vamos a conducir. Carmina, buenas noches, gusto saludarla. Buenas noches, Mariano, es un gusto. Gracias, igualmente. Dos temas nos van a ocupar esta noche. El primero, vamos a analizar las dos cartas, las dos misivas que el vicepresidente de la República, presidente en funciones, envió a relatores de la Organización de Naciones Unidas para que vengan al país y verifiquen la situación legal constitucional de varios asuntos, notas que fueron dirigidas directamente a estos relatores especiales. Vamos a analizar la procedencia o improcedencia de estas invitaciones y de aceptarlas, qué significa, también en el contexto de que las firma el vicepresidente como presidente en funciones, y bueno, eso será parte del análisis. En la segunda entrevista vamos a analizar esta solicitud de antejuicio que ha presentado el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la corrupción. La ha presentado contra el expresidente de la República, Jimmy Morales, quien, como recordarán, es diputado en el Parlamento Centroamericano, y eso nos va a llevar a aquellos acontecimientos de agosto 2017, 26, 27, hasta finales de agosto 2017, cuando el presidente estuvo en Nueva York, presentó una queja ante las Naciones Unidas, se presentó al antejuicio, en fin, eso será parte de la segunda entrevista. Pero para la primera tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida, Marlon López y Dafne Posadas. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Licenciada Posadas, iniciamos noches, con usted. Ha trascendido el contenido de las dos cartas que ha firmado el vicepresidente de la República, en el cual hace una invitación a dos relatores de las Naciones Unidas. Su análisis inicial general, por favor. Gracias, Mariano. Creo que lo que estamos viendo en este momento es una aparente tensión política dentro del Ejecutivo. Hay una apariencia de que hay dos agendas distintas de hacia dónde llevar el país, una visión del presidente y una visión del vicepresidente. Y esto, pues indiscutiblemente, esta tensión política trae consecuencias y son consecuencias que al final del día vienen a afectar la vida de los ciudadanos. Con mucha frecuencia no nos damos cuenta de lo que estas tensiones políticas provocan, pero lo que estos provocan son al final de cuentas pues retrocesos en indicadores como Estado de Derecho o democracia, por mencionar algunos, pero también por supuesto disminución en los puntajes de riesgo país, que al final de cuentas pues viene a poner en peligro la imagen del país en términos generales y en términos económicos, por supuesto. Esto es lo que provoca al final del día es que como país seamos poco atractivos para potenciales inversionistas, para que vengan al país a generar empleo y poder resolver algunos de los problemas que enfrenta el país actualmente. El año pasado se perdieron 66,000 empleos formales y pues eso deberían de ser algunas de las prioridades que debería de tener el Ejecutivo en conjunto, ¿no? Deberían de llegar a un consenso para poder responder a la altura de los retos que están presentes ahora y por supuesto estar a la altura de los retos que los ciudadanos están exigiendo. Actualmente los ciudadanos piden al menos una respuesta urgente en dos puntos. Por un lado, el tema de la vacunación y por otro lado, el tema de la reactivación económica. Muchas gracias, licenciado López, bienvenido. Aparte de conocer sus impresiones, le quisiera preguntar también si estas cosas no se salen de lo normal, estando como presidente en funciones. Buenas noches, Carmina, un gusto saludarle, igual don Mariano, igual la licenciada Dafne, un gusto conocerle, y un saludo igual pues para la audiencia que pues, está acá conectada y viendo este programa. Quiero expresar inicialmente, bueno, que sí es bastante, bueno, pensaba yo en lo curioso que de este acto, de este hecho, este acto realizado por el señor vicepresidente en funciones de presidente, en ausencia del presidente de la República. Como bien lo mencionaba la licenciada Dafne, pues advertimos por ahí el manejo de dos agendas, ¿no? De dos escenarios, y se evidencia, creo yo, con un acto adicional tal vez pugna, esa fricción que se genera entre los dos personajes encargados de dirigir a nuestro país y de llevar la política
tanto interna como externa, y tomar decisiones, como bien se menciona. Creo yo que hay cuestiones mucho más preocupantes, y no porque el hecho no sea preocupante en sí. Creo que el tema de la administración de justicia es preocupante para todos los sectores, y toda la gente pues debe de aportar dentro de lo que cabe soluciones, y no solo hacer más graves los conflictos, considero, y en atención al contenido mismo de la misiva que envía el licenciado Castillo. Advierto pues que es un poco, no sé, tal vez asintomático, o tal vez por ahí curioso, por el hecho de que hoy mismo la persona que está siendo invitada, el doctor Diego García Sayán, emite un pronunciamiento en su calidad de relator en Ginebra, Suiza. Lo emite, creo que por la diferencia de horario salió un poco antes de la invitación que hace el señor vicepresidente, pero el señor experto, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, emite un pronunciamiento en relación a la preocupación que él siente o advierte en torno a concretamente lo menciona así, en torno a la no aceptación o juramentación de la licenciada Gloria Porras para un nuevo periodo a cargo de una magistratura en la Corte de Constitucionalidad. Él incluso pues señala una preocupación enorme en el uso sistemático de armas jurídicas para obstaculizar la toma de posesión de la jueza Porras. Incluso los califica como actos de intimidación y represalias. Yo en lo personal, bueno, no sé, de alguna manera creo yo que algo importante que debe tener un relator, a quien se le da el deber de pues, ir a ver cómo está una situación, pues entrevistarse con todos los actores, y creo yo que si en algún momento emitir un juicio calificativo, deberá de hacerse con base a escuchar a todos los actores, a todos los que intervienen en están interviniendo en esta situación. Repito, el contexto que se da pues es conocido de todos, la situación que se está dando en nuestro país, las acciones que se señalan o que se emprenden al señalar de anómalas ciertas elecciones, en el caso específico de la licenciada Gloria Porras. En fin, o sea, que son aspectos que en general deben de entenderse. Preocupa, sí, esta calificación de estos conceptos que se hace, y como repito, creo yo, no sé, pero sí parece un poco curioso que salga esta invitación horas después, tal vez, de que se ha hecho público este pronunciamiento del relator en mención. Gracias, licenciado López. Efectivamente, las invitaciones concretas fueron dirigidas al doctor Diego García Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y también a la relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, la doctora Mari Lawlor. Esperemos haberlo pronunciado correctamente. Bueno, licenciada Posadas, recordemos, ayer hubo una reunión que convocó el presidente en funciones, donde llamó a una serie de actores dentro del ámbito de los derechos humanos. Ahí estuvo el procurador, estuvieron organizaciones civiles, en fin. ¿Usted no cree que también esa reunión y lo que se le pudo haber planteado durante la reunión al vicepresidente incidió en que se haya concretado? Porque hay algunos que dicen que peticiones concretas se le hicieron al vicepresidente, que él se comprometió a cumplirlas, y aparentemente estas dos invitaciones forman parte de esa pues, lista de peticiones que le hicieron al vicepresidente. ¿Usted cómo lo analiza? Y también recordando que ese lenguaje que están utilizando se está pareciendo también al que ya salió desde Washington, lo que está saliendo de San José, Costa Rica. O sea, son muy similares los términos y el lenguaje que están utilizando para referirse a Guatemala. Claro, yo creo que al final de cuentas lo que estamos viendo, nuevamente insisto, yo creo que es importante ver la evidencia, los hechos, los actos concretos que nos han llevado a pensar de por qué existe esta tensión entre presidencia y vicepresidencia. Y efectivamente es probable que actos como los que han sucedido en los últimos días, desde que el presidente salió de viaje, pues dan un poco más de esa evidencia de cómo hay una visión diferente de hacia dónde se quiere encaminar el país. Si hay presión por parte de los actores o no, eso probablemente pues, puede ponerse en duda, ¿no? Al final de cuentas, puede que esas reuniones se trataran esos temas, como puede que no se trataran esos temas. Lo que sí es cierto es que al final de cuentas, los grandes perdedores de esta ruptura, de este juego político, de esta tensión política que está ocurriendo ahora mismo, somos los ciudadanos. Son los ciudadanos los que
ponen en peligro esa estabilidad política que es tan importante para poder construir una vida en sociedad. Por supuesto que cuestiones de los derechos humanos, cuestiones en materia de Estado de Derecho, cuestiones en materia de libertad de expresión y demás cuestiones son fundamentales para la vida en democracia, pero agregar un poco a ese desempeño negativo en algunos de sus indicadores y que se les sume una inestabilidad política, al final de cuentas los perdedores somos los ciudadanos, porque significa que nuestros bolsillos se verán afectados en el largo plazo. Muchísimas gracias, licenciado López. ¿Usted considera que en este momento las presiones están aumentando, están disminuyendo? Ya se conoce que la vicepresidenta Harris ya no vendrá próximamente como se había anunciado, sino que ahora es para junio y una reunión virtual. Entonces estos grupos se están movilizando. ¿Responde a algo? ¿Estados Unidos están enfocándose ya a otras cosas? ¿Cuál es su lectura? Bueno, yo creo que, como lo mencionaba hace unos instantes, hay que considerar también que, pues a veces de manera tal vez un poco, tal vez aventurada, y espero no se malinterprete mi expresión, se generan este tipo de acciones o de opiniones en torno a ciertas situaciones que se dan en el entorno en nuestro país. La licenciada Posadas ha advertido algo muy importante y es el hecho de que estos indicadores externos pues afectan la visión y la situación que se da en nuestro país, esa inestabilidad, para nadie es un secreto el hecho de la cantidad de tiempo que ha transcurrido sin la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia. Eso obviamente genera estos indicadores de inestabilidad e inseguridad. Y en este caso, estas acciones, creo yo, creo yo que se ha ido acentuando un poco, acentuando un poco cierta, digámoslo así, tranquilidad. ¿Por qué razón? Porque veamos que ya no existe tanta convulsión dentro del escenario político en nuestro país, dentro de la esfera de la administración de justicia. Se está pues obviamente a la espera de las acciones o decisiones que puedan tomar los órganos competentes en su caso ante eventuales acciones que puedan ser planteadas. Reitero yo, el calificarlas como mecanismos de presión o mecanismos que busquen generar intimidación y represalias en contra de los administradores de justicia, yo creo que hasta cierto punto, en el caso del relator, por la información que pudieron haberle dado, porque el escenario que todas las organizaciones vean aquí, todo este escenario es producto de la lamentable polarización en la que nos hemos visto envueltos desde hace 3, 4 años. Es un signo más y es el hecho de que el señor presidente y el vicepresidente estén realizando estos actos, digámoslos, en direcciones distintas. Creo yo que a la larga pues advierte esa bendita polarización, lamentable polarización en la que hemos caído. Creo yo que deberán de encauzarse las cosas, deberán en su caso de asumir los actores políticos la madurez que corresponde, porque esencialmente aquí hay algo importante. Vean, al ciudadano de a pie, al ciudadano que va y que todos los días sale a buscar trabajo sin encontrarlo, a la economía informal, pues necesita de inversión. Y son cosas que de verdad realmente debe de existir madurez y debe existir preocupación. Y el tema de estas nubes que están sobre la administración de justicia, definitivamente pues no dan ese ambiente y ese clima idóneo para esa inversión que necesitamos. Vean, como Estado creo que sabemos positivamente, licenciado el López, Estado no produce, licenciado López, el Estado no produce nada. yo, Necesitamos de la producción de capital extranjero en este tema. Perdón, Mariano, disculpe. licenciado López, recuerdo usted ha ocupado cargos gremiales, incluso ha sido presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados en un pasado no muy lejano. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que alguno de estos relatores visitó el país. Si fue así, usted tuvo la oportunidad de conversar con ellos, fue invitado, pudo expresar su opinión. Es para ver qué significado tiene si llegan a aceptar, si el presidente Yamatei no revierte la invitación, en fin, pero asumiendo de que sí aceptan, asumiendo que sí vienen, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué se habla? ¿Qué informes? ¿Qué consecuencias tiene una visita de esta naturaleza? Bueno, le quiero compartir, Mariano, que en las épocas en las que estuve ejerciendo la presidencia de la Asociación de Jueces, lamentablemente sí, recuerdo que se dio la visita de un relator, o relatora, si no estoy mal,
y lamentablemente como asociación, pues que en términos generales éramos la más representativa de nuestro país, no se nos dio espacio, no se nos hizo invitación alguna para pues, dialogar y conversar y poner en contexto ciertas situaciones que tal vez no estaban siendo dadas por las organizaciones que en su momento se preocuparon e hicieron y gestionaron la visita de estos altos comisionados. En lo particular, repito, no se tuvo esa oportunidad, esa posibilidad, no obstante, pues es nosotros la asociación más representativa, creo yo, y hay algo muy importante, y creo que debemos de advertir los escenarios y las razones por las cuales estos relatores son designados, y no vienen solo de alguna manera por su propia voluntad, hay situaciones que motivan la visita a los países, situaciones de riesgo, situaciones en las que, por ejemplo, se adviertan pues, violaciones no solo al tema de jueces y magistrados o abogados, sino que también al tema de personas que buscan el tema de la protección de los derechos humanos en general. En este caso, yo creo que el clima es diferente, al menos yo en lo particular, repito, es una cuestión interna, el tema de la designación o no nombramiento de la señora Porras como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pasa por un escenario interno, pasa por el cumplimiento de ciertas etapas. Entonces, desconozco y la verdad le digo, no sé en qué términos se dan este tipo de reuniones. Sí sería importante, repito, que si de atenderse la visita y si se mantiene la misma, porque algo que pensaba yo y que no sería extraño que pues, el señor presidente al retornar a nuestro país y asumir el cargo como presidente, pues no sería extraño que deje sin efecto esta invitación que ha hecho el señor vicepresidente, ¿verdad? Ya quedará a criterio, creo yo, de estos relatores, de las acciones que puedan o que consideren pertinentes tomar. Pero, repito, es importante que haya apertura hacia todos los sectores. Repito, aquí seguimos siempre con la presencia de organizaciones que están polarizadas igual. Y es importante que todos den su versión para dar una opinión objetiva en torno a la realidad en la que tenemos en nuestro país. Gracias, licenciada. De darse esta visita de estos relatores, presentan los informes y demás. Digamos que como siempre Guatemala sale muy mal en estos informes. ¿Cuáles son las consecuencias realmente? Porque se habla mucho de estos informes, pero a la larga, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Claro, no podemos olvidar la misión de la OEA que visitó recientemente al país para precisamente hacer una evaluación respecto a algunos de esos indicadores en materia de Estado de Derecho, por ejemplo. Y al final de cuentas, después de esa misión de observación, se produjo una serie de observaciones y algunos lineamientos que sugerían al gobierno para poder atender esos problemas que estaban evidentes luego de esa visita. Entonces, al final de cuentas, vimos que a pesar de esas observaciones que se hicieron, a pesar de esos llamados de atención, digámosle así, que se produjeron a través de esas observaciones, pues no se hizo muchísimos cambios alrededor de ello. Todavía tenemos la deuda pendiente con los ciudadanos en tema de la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, y son deudas pendientes que van quedando pues a lo largo del tiempo. Yo creo que es importante hacer nuevamente un llamado de atención porque estos problemas no desaparecen, estos problemas siguen estando ahí, son problemas que afectan a los ciudadanos, afectan la vida de los ciudadanos, afectan el futuro de los guatemaltecos y por consecuencia se les tienen que atender, y estos problemas tienen que ser resueltos precisamente por las autoridades del gobierno. El presidente, el vicepresidente y todos los sectores deben ponerse de acuerdo, deben plantear una agenda consensuada respecto hacia dónde se quiere llevar el país, porque lo contrario, precisamente el problema de la migración irregular es esa falta de oportunidades que no existe en este país por la ausencia de instituciones sólidas, la ausencia de autoridades que respondan verdaderamente a las demandas de los ciudadanos y a los retos que tiene el país en el largo plazo. Dafne Posadas, le voy a hacer una pregunta muy concreta porque para tratar de entender las motivaciones que pudiera haber tenido el vicepresidente para enviar estas misivas. A su criterio, después de su análisis, ¿usted considera que Guatemala está sufriendo en este momento una situación tan grave de amenazas, riesgos, incluso de acciones muy concretas contra defensores de los derechos humanos que haya llevado al gobierno a pedir que venga la relatora especial, o estamos realmente en una situación tan grave del Estado constitucional de derecho que ya le podríamos decir Estado constitucional de desecho, para que entonces obligue al vicepresidente a solicitar por escrito que venga el relator especial encargado
de los temas de jueces y magistrados? Gracias Mariano. Hay indicadores internacionales, el índice de la democracia que publica la revista The Economist, el índice de Rule of Law que se publica anualmente, son evidencias de que hay un retroceso en materia de democracia y en materia de Estado de Derecho en Guatemala en los últimos años, ¿verdad? Son los números, son datos fríos y son datos que son internacionales, ¿no? Entonces, pues definitivamente se tienen que responder a estos problemas. Vuelvo a insisto, estos son problemas que son latentes, estos son problemas que no son para nada nuevos, ya lo decía el licenciado López, son problemas que venimos arrastrando desde hace varios años y por consecuencia se les tiene que dar respuesta. Si sumado a esos problemas existe una inestabilidad política, precisamente provocada por las disputas que existen dentro del Ejecutivo con el presidente y con el vicepresidente, por no tener una agenda consensuada de hacia dónde quieren llevar el país, a mí me parece que eso Tuvimos un pequeño problema con Dafne Posadas, pero Carmina, creo que usted tiene algunas consultas al licenciado López. Sí, en efecto, quiero regresar bueno, en lo que regresa a la plataforma, insisto, ¿cuál es el impacto real? Porque las cosas no se están haciendo para cambiar internamente, y que nos vengan a decir 1000 cosas y hacer muchos informes. Es como cuando le entregan en dirección del colegio un certificado de mala conducta, pero no hacen nada al respecto en los colegios. O sea, ¿de qué Estoy seguro sirve? que la audiencia con un poco más de experiencia en años recordará cuando, por ejemplo, Tomú Schatz venía a Guatemala, o Jean Arnaud, que eran relatores, y en aquellas épocas, en medio del conflicto armado interno y otras situaciones, sus informes sí generaban situaciones difíciles para el país. Y bueno, sabemos que ambos después estuvieron aquí en Guatemala con cargos de Naciones Unidas, pero yo solo traigo eso a colación porque precisamente esa era mi consulta a los analistas, ¿no? Si nos podemos comparar con situaciones como en aquel entonces, y no solo citar algunos indicadores que a veces uno los cuestiona por la procedencia de las fuentes que llenan los cuestionarios, porque al final ese tipo de indicadores se hacen a través de cuestionarios que muchas veces solo en un escritorio están y alguien de manera discrecional los llena, y eso lo toman como una realidad para todo el país. Pero en fin, es parte de la discusión y de lo que pudiera invocarse como un cuestionamiento serio al por qué se mandan las misivas. Pero Dafne Posadas, se cayó la comunicación, pero se restableció. Por favor, continúe y concluya su análisis. Gracias. Pues como decía más anteriormente, pues precisamente estos indicadores económicos que a pesar de que puedan, como usted dice, Mariano Rayo, no tener fuentes que usted sienta confiables, al final de cuentas estos indicadores son indicadores que sirven en materia internacional para hacer negocios. Los indicadores de riesgo país son indicadores a nivel internacional que son señales que envían a los mercados, que envían a las empresas, ¿no? Para poder determinar si se hacen negocios o no en un país. Si un país está desempeñándose mal en materia de democracia, probablemente los incentivos para invertir en ese país no van a ser altos. Si un país está desempeñándose mal en materia de Estado de Derecho, probablemente y definitivamente no van a ir a invertir ahí porque no van a estar seguras y no van a tener certeza del retorno de sus inversiones. Entonces, a pesar de que estos indicadores están ahí y dan muestra de esas señales negativas que existen en el país, me parece que una inestabilidad política provocada precisamente por las disputas entre el presidente y el vicepresidente únicamente viene a agregar elementos a esa crisis política que estamos viendo en nuestro país. Yo creo que sí es importante que se atiendan de manera profunda a estos problemas, que se atiendan a través de reformas de Estado, ¿no? Reformas en materia electoral para tener autoridades que verdaderamente resuelvan los problemas de los ciudadanos y que verdaderamente estén a la altura de los retos que tiene el día a día en este país. Licenciado López, la mayoría de la falta de certeza jurídica en este país precisamente la produjo en los últimos años la Corte de Constitucionalidad, y es donde precisamente estos grupos no están dispuestos al cambio. Entonces hacen estos informes cuando vemos que han dejado a muchas empresas y a muchas personas fuera por sus decisiones. ¿Cómo conciliamos esto? Porque ellos eso no lo están poniendo en sus informes, claramente. No, yo creo que, bueno, cada quien cuenta la versión que cree conveniente contar y de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a lo que pretende y quiere obtener.
En lo particular, creo pues definitivamente varios fallos de la Corte de Constitucionalidad en esta magistratura que concluyó, sin tomar fue la séptima, pues evidenciaron pues estas circunstancias, estos aspectos lamentables y que generaron inestabilidad también económica en nuestro país y que en su caso creo yo debe de existir, vean, yo he considerado y he advertido y he apreciado de alguna forma, pues tal vez la buena intención de querer proteger, por ejemplo, el tema de la explotación minera. Yo creo que pues obviamente hay que buscar, hay que avanzar y hay que ver que el tema de la explotación de los recursos naturales no renovables pues es algo que debe de considerarse y atenderse. Sin embargo, pues hay otras cuestiones paralelas, otros tipos de acciones, otros recursos que pueden ser explotados y que pueden generar inversión, que pueden generar producción y se va a mejorar nuestra economía en términos generales. Es de hacer amigables, obviamente, muchos aspectos. Yo creo que el tema del ejercicio de la función jurisdiccional, al encomendarse al juez una decisión tan trascendental como esta u otras en el diario vivir de nuestro trabajo, pues tiene que advertir también ese balance, ese balanceo idóneo y necesario, advertir la trascendencia que puede tener nuestra decisión a nivel nacional, a nivel económico, considerar las afectaciones que pueden darse a X sector y que esta afectación pueda ser tal vez mucho más grave que la solución misma que se busca dar. En fin, digo esto como aspectos muy generales y creo que estos fallos, como bien usted lo ha mencionado, Carmina, pues generaron esta molestia o esta incomodidad, digámoslo así, y obviamente pérdidas millonarias, incluso se habla de demandas millonarias en contra de nuestro país. ¿Y de dónde va a salir toda esa plata? Y aquí traigo a colación, por ejemplo, algo que en lo personal yo he considerado y analizado, creo yo, espero pues, y compartir la idea muy objetivamente. Licenciado, perdone que lo interrumpa, pero se nos está acabando el tiempo. Yo le agradecería muchísimo Okay, sí, Mariano, para que sí, todavía sí. la licenciada Posadas también nos dé sus conclusiones, si en 30 segundos nos comparte su conclusión sobre esta invitación y la procedencia o improcedencia de que vengan relatores en este o en un futuro cercano. Gracias, Mariano. Yo creo que la inestabilidad política provocada por la disputa que existe entre presidente y vicepresidente tiene que terminar. Es necesario que ambas partes lleguen a un consenso que permita a los ciudadanos dar respuestas a algunos de los grandes interrogantes, como por ejemplo el plan de vacunación y la reactivación económica que es tan necesaria en estos momentos después de una pandemia. Creo que también es importante responder a los retos que tenemos en materia de democracia para poder efectivamente dar respuesta finalmente a esas instituciones porosas que tenemos y a esas débiles instituciones para que respondan a las demandas de los ciudadanos. Licenciado López, 20 segundos. Ya, que como es de malo, Mariano, rapidito, vean. Los jueces tenemos que ser responsables de nuestras decisiones y señalar acá la preocupación por parte del relator en el comunicado que emitió en Ginebra de que pues debe de haber una inmunidad plena en el tema de las decisiones que asumimos, creo yo, es de analizarlo y discutirlo, no puede realizarse una opinión tan a la ligera, creo yo que debe de reitero lo que decía, convocarse a todos los sectores, dar la información objetiva y veraz que permita pues dar una opinión a estos relatores. Puede ser sí algo positivo para nuestro país y hay que ver también eso positivo de que pues el señor vicepresidente señala la existencia de poderes externos. Si tiene esa información, ojalá y la dé y que en un momento determinado también se advierta que un factor importantísimo en la administración de justicia en términos generales es la falta de presupuesto que tenemos para tener una administración de justicia fortalecida. Y ahí nos adentraríamos a toda la complejidad del sistema de justicia. A ambos queremos agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias, buen descanso. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Gracias, Carmina. Gusto saludarles. Igual. Bien, Carmina, cerramos este tema. Creo que hay muchas cosas que todavía están pendientes. Si el presidente Giammattei va a ratificar la invitación, si Naciones Unidas va a responder y qué agenda, si acaso vienen, qué agenda se va a tratar. A lo mejor viene junto con la vicepresidenta Harris en junio. No, tan rápido no es Naciones Unidas. Eso sí se lo puedo garantizar. Tan rápido no es Naciones Unidas. Tampoco estamos en guerra, que son tal vez en las únicas ocasiones donde sí viajan rápidamente. Pero hay otro tema y yo sí lo quiero dejar.
este tema de sin mayor análisis tomar los datos de algunos índices o indicadores que se publican sin un análisis crítico, creo que los guatemaltecos tenemos que hacer un ejercicio. Me consta por trabajos que hago de que muchas veces solo son un cuestionario, solo una persona y habla por todo el país y después eso se convierte en general como eso fuera la realidad. Así que creo que algún día vamos a hacer pronto un programa, vamos a invitar a varios analistas para tratar esos temas. Importante. Bien, después del corte tendremos nuestra segunda entrevista, el segundo análisis, y nos vamos a referir a la solicitud de antejuicio que presentó la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público contra el expresidente de la República, Jimmy Morales, actual diputado al Parlamento Centroamericano, por hechos de agosto 2017. Recordarán, el presidente declaró non grato al entonces comisionado, el ciudadano colombiano Iván Velázquez. Sobre ese tema hablaremos después del corte.